He estado leyendo viejos cómics de Mickey Mouse. Encontré un par de libros que compilan sus tiras de periódico de hace 90 años, y aunque no las leí porque tuvieran alguna conexión con mis videos, sí hallé un par de similitudes con el tema de este episodio. Pensar que el mismo Mickey que ahora entretiene a los más pequeños alguna vez tocó fondo por un malentendido amoroso al punto de, entre otras cosas, sacar a pasear a su yunque. Es una decisión drástica y muy chocante para los dibujos de la época, así como la violenta primera caricatura de Dali de principios del siglo XX, y el autor de esos cómics, Floyd Gottfredson, a quien se los asignaron como un trabajo temporal pero los terminó haciendo por 45 años, estuvo en las sombras por la mayoría de su carrera, igual que los empleados de otros dibujos, pero al menos Floyd fue compensado monetariamente. En cambio, Chester J. Lampwick, creador del ratón Dali, no solo fue borrado de la historia, sino que cayó en la pobreza hasta que Bart lo sacó a la luz y, más importante, le ayudó a conseguir un hermoso y gordo chequezote. Detrás de la industria de la animación y el cómic abundan casos en los que sus autores no recibieron el crédito y la compensación que merecían, y este episodio fue una excusa para referenciar algunos de ellos. Su título proviene de un apelativo otorgado a un incidente real. El 3 de febrero de 1959, los cantantes Buddy Holly, Richie Valens y el cantante Big Bopper fallecieron en un accidente de avión, hecho al que el cantautor Don McLean se refirió en su canción American Pie de 1971 como el día que murió la música. Kent Brockman informa que como parte de la celebración del aniversario 75 de Tommy y Dali se llevará a cabo un desfile. Me interesaba más saber acerca del oso polizón que aterrorizó a los tripulantes de un transbordador. ¿Cómo llegó ahí? Homero acompaña a los chicos a reservar lugares para el evento y estos realizan una visita nocturna al calabozo del androide, en donde proyectan una versión más adulta del gato y el ratón. Aunque su título del doblaje es apropiado, Strobodelia Tommy y Dali, ya que se refiere a las luces de estrobos tan populares en el ambiente psicodélico de los 70, el nombre original dejaba más claro lo que parodian. Tommy y Dali conocen al gato Fritz, protagonista del filme homónimo de 1972, un estudiante universitario que se sumerge en el movimiento del amor libre y los conflictos entre razas. Fue el primer filme animado con clasificación X debido a su contenido explícito para la época. De hecho, su director, Ralph Bakshi, dijo en una entrevista con CNN en 2011 que hoy en día se ven cosas peores en Los Simpson comparado a su filme. Pues más o menos, la serie amarilla no ha mostrado escenas gráficas de arrumacos, aún. Bart ve un dibujo de Dali al estilo clásico y le ofrece al tipo de las historietas $10 por él, a lo que este le pregunta si es guionista porque lo ha hecho reír. En inglés le pregunta si es el creador de High and Lois, tira cómica conocida por aquí como Lalo y Lola, a la cual, si recuerdan, en otra retrospectiva ya se había referido, así que es un gran fanático. Cuando Bart deduce que el dibujo es valioso, Jeff le responde con mi diálogo favorito suyo. Poder deductivo excepcional. No deberías malgastarlo aquí con tantos crímenes sin resolver en este momento. ¡Ve! Por el bien de la ciudad. Lo he usado varias veces en la vida cotidiana sin esperar que la gente entienda la referencia, al menos que sepan que es sarcasmo, pero no siempre lo captan. Al día siguiente tiene lugar el desfile. Sus anfitriones son el presentador de noticias David Brinkley y la actriz Susan Somers. Ella prestó su voz para el capítulo, él no. Bart se cuela entre los participantes hasta que su mal planeada ruta cruza el sector de vagabundos. No sé si este sea Charlie Chaplin, pero entre los edificios del lugar se encuentra una sucursal del Club 4H, organización juvenil dedicada a la educación campestre. Bart se inscribiría en otro capítulo llevándolo así a conocer a la vaca Lou y a Mary Spuckler. Un vagabundo en particular parece guardarles un gran rencor a los homenajeados del desfile y es porque afirma haber creado a Dali y nunca recibió crédito. Chester J. Lampwick fue interpretado en inglés por el fallecido Kirk Douglas, padre de Michael Douglas, y que también tuvo una carrera de renombre en la actuación, siendo este su único trabajo de voz en ella. Iba a decir recientemente fallecido, pero eso ocurrió en 2020. Estos últimos 3 años fueron un borrón. La producción quería a un viejo cascarrabias de voz rasposa para el personaje, y su primera elección fue William Hickey, a quien tal vez recuerden por su retrato expresivo en Un ratón duro de cazar. No obstante, este rechazó la invitación, así que contactaron a Douglas, a quien consideraron amable, aunque se negara a hacer más de 2 tomas por cada diálogo. Hasta Krusty era más profesional y daba hasta 3. Ahí viene Mel Patiño. Otra. Ahí viene Mel Patiño. 3. Ahí viene Mel Patiño.
En el doblaje la elección fue perfecta, el también fallecido Federico Romano, por su voz y porque ya había interpretado antes papeles de Kirk Douglas. Lamuig dice que fue a reclamarle por su merecido crédito a Roger Mayer Sr., pero este lo ahuyentó lanzándole un yunque, y por suerte él llevaba su paraguas para protegerse. Un par de trucos vistos en los Looney Tunes. La prueba que presenta Chester es un filme de 1919 que elaboró él mismo, cuyo protagonista es Dali el ratón de la suerte, alusión a Oswald del conejo de la suerte, personaje creado por Walt Disney y Ub Iwerks, cuya propiedad quedó en disputa entre sus creadores y la productora, y por tanto el dúo ideó a Mickey Mouse, cuya creación usualmente se atribuye solo a Disney. Aunque Iwerks recibiera crédito ocasional, técnicamente Mickey debería estar acompañado por sus dos padres en esas estatuas de los parques. Otro dibujo que hizo su debut en 1919 fue Félix el gato, del cual la responsabilidad de su origen no es del todo clara, ya que Pat Sullivan, líder de su productora, tomó todo el crédito. Luego del fallecimiento de Sullivan, su animador principal, Otto Messmer, aseguró que el personaje era suyo, así que ya ven, esto es una amalgama de todas esas historias de robos y traiciones. Para acompañar el cortometraje titulado Locura en Manhattan, Lamuig interpreta en el piano una versión del vals Las aceras de Nueva York, de 1894. La forma en la que es leído uno de los diálogos en esta parte siempre me ha molestado. ¡Cuidado! ¡Dali es irlandés! Vaya, creo que el guión del doblaje lo imprimieron mal. Debería ser Cuidado, Dali. Pausa. Es irlandés. Porque Milhouse da como a entender que el ratón es irlandés y no su rival. Sorprende que Lamuig conservara intacta la única copia de su trabajo mientras vivía a la intemperie, porque esas cintas estaban hechas de materiales que se deterioraban rápido, así que el que se quemara en el proyector luego de su uso era de esperarse, y el viejo se quedó sin prueba alguna de su acusación aparentemente. En el doblaje se perdieron varios chistes, un par de ellos relacionados a la imagen que Lamuig tenía de Bart. Luego de que el filme se quemara, mencionó que no volvería a tratar de impresionar a un niño de 4 años, creyendo que Bart tenía esa edad. Y durante el juicio, cuando le dijo que examinara bajo el marco del dibujo, lo llamó Brad. Por otro lado, cuando Bart le dice que acudan a Roger Myers Jr., menciona que este rescata a un gato y a un ratón para dárselo a una familia, algo más simbólico de su labor. ¿Qué clase de lugar da ratones en adopción? Pues... la mejor tienda de mascotas de la ciudad. Y cuando hospeda a Chester en el sótano de su casa, Hay un olor extraño que sale del sótano y se oyen muchas groserías. le quitaron la mejor parte, ya que Lisa también dice "y papá está arriba", lo que deja la obvia pregunta: ¿a qué diablos huele Homero Simpson? ¿No hueles algo? Ya ver qué podemos hacer para el olor. El consenso es que se nota de inmediato y es muy desagradable. En el sótano de la casa Simpson se asoma Ixtapalapaquetl, la cabeza olmeca que les regaló el señor Burns. Bart le pregunta a Lamuig si sabe qué es el radón, un elemento químico carcinógeno en forma de gas que suele colarse en algunas casas a través de grietas en el suelo y las paredes, entre ellas la de los Simpson al parecer. Lógicamente Myers Jr. lanza a la calle al vagabundo y al chico, ya que se acercaron a pedirle una suma ilógica de dinero sin probar lo que afirmaban. Necesitan un abogado y tiene lugar la famosa broma de la tarjeta de Lionel Hutz, la cual según los escritores les costó mucho idear para que su mensaje tuviera sentido al agregarle un par de signos de puntuación. Les quedó de 10. Sus servicios no son baratos, pero por suerte Homero cuenta en esta ocasión con una increíble solvencia. Aunque a mí me causan bastante gracia, las escenas en las que él saca cantidades absurdas de dinero de su billetera no les agradaron a muchos, en particular a Matt Groening, ya que las consideró incoherentes con la imagen económica de la familia, pero supongo que cuando él empezó a ver esas mismas cantidades en su propia billetera dejó de importarle. Chester quedó en deuda con un par de habitantes de Springfield, afirmando que lo que le daban a cambio de hacer un trabajo que le encargaron estaba rancio, dando lugar a un par de escenas inolvidables. ¡Píntame la cocina! ¡Oblígame! El juicio comienza con los acusados presentando El barco de Dali de 1928, la supuesta primera caricatura del dúo y parodia de Willy y el barco de vapor, primer corto de Mickey Mouse de ese mismo año. Lo vimos en Tommy y Dali la película, pero sus créditos son nuevos. Roger Myers Sr. compartió el trabajo con el compositor musical George Gershwin, autor clásico y de jazz, y con Joseph P. Kennedy, millonario padre del futuro presidente John F. Kennedy e inversionista en estudios hollywoodenses.
También vimos antes a la cabra enojona, uno de los personajes listados por el abogado de Myers, ya que su peluche apareció en la tierra de Tommy y Daly, en donde fue llamado Chivo Berrinches por nuestro doblaje. Los bizcochos que Krusty le dio a Chester para que pintara su cerca eran blintzes, pastelillo tradicional de la cultura judía, hecho con una masa como panqueque, la cual envuelve un relleno de queso cremoso. Suenan deliciosos, a menos que estén rancios. ¡Pita mi cerca! Oblígame. ¡Devuélveme mi bizcocho! Chester acusa a Myers Sr. de robar todos los personajes que supuestamente creó, excepto unos monigotes de palo que cualquiera pudo haber dibujado. Su hijo, Myers Jr., defiende a su padre diciendo que sí los ideó a todos, menos al zorro flatulento, que según él se basa en una historia real, lo que podría ser una alusión a Foxy, protagonista de los primeros cortometrajes de lo que conocemos por aquí como fantasías animadas de ayer y hoy, y el cual era una muy obvia copia de Mickey Mouse, con orejas ligeramente más puntiagudas y cola de zorro. Eso hubiera sido condenado en cualquier corte de justicia. Cuando parece que no hay camino para el caso de Lamwick, a Bart se le ocurre algo y le pide a Lionel Hutz, a quien llaman Señor Luna en el doblaje, que haga algo de tiempo, por lo que este llama de nuevo a sus testigos sorpresa, entre los cuales están Rafa Gorgori, John Swartzwelder, el escritor del episodio, y los gemelos McCready, los más obesos del mundo según el récord Guinness. Bart adquiere el dibujo que vio en el calabozo del androide y resulta tener una dedicación de Lamwick a Myers Sr. con fecha de 1919. Por facilidad de la trama, el juez acepta esa evidencia sin corroborar su autenticidad. En la vida real llamarían a un experto y todo eso. Myers intenta defender a su padre señalando que sin los recién casados o los honeymooners no existirían los Picapiedra. Y es cierto, la pareja protagonista de esa comedia fue una inspiración para Pedro y Vilma, y su creador consideró en su momento demandar a los autores de la caricatura, pero no lo hizo. Myers también menciona al sargento Bilko, protagonista del show de Phil Silvers, caracterizado por ser un tipo flojo que buscaba formas de salirse con la suya, algo que fue imitado en Don Gato. El doblaje afectó a esta parte. Luego de que Myers nombra a Huckleberry Hound, el jefe Gorgory y al oso Yogi, lista a los tres chiflados, Conan el Bárbaro y Rambo, algo que nada tiene que ver. Originalmente dice Andy Griffith, Edward G. Robinson y Art Carney, ya que cada uno de estos tres corresponde a la inspiración de los tres primeros personajes que mencionó. La voz de Huckleberry Hound imitaba el acento rural del comediante Andy Griffith. Al interpretar al jefe Gorgory, Hank Azaria toma inspiración de la voz nasal del actor Edward G. Robinson. Y la voz y personalidad del oso Yogi fueron copiadas del papel que Art Carney realizó en la comedia Los Recién Casados. En resumen, Myers tiene razón en parte. Pocas cosas son 100% originales en el mundo del entretenimiento. La mayoría son inspiradas por otras, derivadas de otras o imitadas, pero agregándoles una capa fresca de pintura para hacerlas pasar por nuevas. Pero eso no era excusa para justificar las acciones de su padre, por lo que el juez le concede sus 800 millones a Lamwick, admitiendo que la cifra podría bajar en la apelación. No obstante, vemos en un breve momento durante la entrega del cheque que aumentó a los miles de millones. Por una vez, Lionel Hutz hizo un buen trabajo. Chester muerde el cheque igual que hacía la gente en el pasado para verificar si las monedas de oro que recibían eran genuinas. No contento con causar sin querer en esta misma temporada que Krusty perdiera su propiedad intelectual temporalmente, Bart hizo que Tommy y Daly fueran reemplazados. En principio sería por una caricatura titulada Calle Thompson, la cual sería una parodia del humor de los Simpson, pero esa idea de Swartzwelder no convenció al resto de los escritores y optaron por imitar un segmento de Schoolhouse Rock, una serie de cortos educativos de la década de 1970 que explicaban a un público infantil conceptos serios a través de canciones. Uno de ellos fue Solo soy una ley, en el cual dicha ley le explicaba a un niño el tedioso proceso de ser aprobada en el Congreso. En la versión Simpson es una enmienda, la cual quiere modificar la Constitución para permitirle a la policía golpear a los protestantes que quemaban banderas, y eso irritó a los chicos Simpson al punto de acudir a Roger Myers Jr. para que retomara su labor, algo que le era imposible al estar en quiebra. La cabeza de su padre se hallaba en un sitio de criogenia, igual que el rumor que decía que el cuerpo de Walt Disney fue conservado de esa forma.
Lamwick no perdió sus costumbres de vagabundo a pesar de cumplir su sueño de tener una casa de oro puro y un auto cohete, ya que les ofrece peinarles el cabello o lustrar sus zapatos a sus vecinos acaudalados, y se niega a financiar dibujos animados ya que obtuvo la compensación que quería y no necesita nada más. Tanto el edificio como el vehículo aparecen en el juego Hit and Run, y este último puede ser conducido, aunque no es muy práctico y se deshace fácilmente. A lo mejor está hecho de un material poco adecuado y carece de todas las medidas de seguridad, ya que solo es el capricho de un multimillonario. No estoy diciendo esto por nada en particular. Ya en serio, el autocohete está basado en el Blue Flame, vehículo de carreras que batió varios récords de velocidad en su época. Bart y Lisa encuentran una solución para traer de vuelta a Tommy y Daly buscando en libros de leyes, pero chocan con la sorpresa de sus vidas al ver que Lester y Eliza, dos imitaciones suyas cuyo diseño fue inspirado por sus formas primitivas de los cortos de Tracy Ullman, se les adelantaron con un hallazgo muy particular. El Sr. Zip fue una mascota diseñada por el Servicio Postal estadounidense para promover el uso del código Zip, o código postal, implementado en la década de 1960. Según los nuevos chicos, lo copiaron del monigote de Roger Mayer Sr., por lo que el gobierno le dio una gran compensación a su hijo y este pudo poner en marcha a su compañía una vez más. ¿Cuál era el plan de Bart y Lisa? Tal vez fuera el mismo, pero jamás lo sabremos. En la última escena del episodio, Bart observa a su nuevo rival a través de la ventana del cuarto de televisión, algo incoherente ya que por ahí debería verse el patio de atrás de la casa, pero el cambio era necesario dada la ubicación del televisor en el hogar Simpson. Creo que ya lo había dicho antes, cuando vi este episodio por primera vez no entendía del todo la forma de operar del programa y por tanto esperé alguna continuación en la cual Bart y Lisa enfrentaran a Lester y Eliza una vez más, o que al menos revelaran de dónde salieron. Supongo que eso también les sucedió a varios de ustedes, pero la explicación está en el mismo episodio. Cuando Bart y Lisa están a punto de rendirse ya que no encuentran la forma de revivir a Tommy y Daly, su madre les recuerda lo que han logrado, ya que ellos solucionan muchos de los problemas de la familia u otros personajes, y por tanto esta fue la forma de los escritores de sorprender a la audiencia presentando algo completamente opuesto. Alguien distinto a ellos cerró varios casos, incluso uno que no conocían, y fueron copias de ellos mismos, aludiendo al tema del plagio en la animación, algo visto en esta trama. Un desenlace muy brillante. Aparte de un par de cameos como personaje de fondo, la única otra historia en donde recuerdo a Lamwick como coprotagonista ocurrió en los cómics. Luego de repetidos intentos de acabar con Bart, Bob Patiño quedó sin fondos y fue reducido a ser un vagabundo, mientras Lisa intenta evitar que cierren la biblioteca local para siempre, algo importante para más adelante. Bart y Milhouse encuentran a Bob acompañado por Chester, quien sigue siendo millonario pero extraña su vida en las calles y visita su viejo callejón de vez en cuando. Demuestra que aún tiene su poder adquisitivo cuando le ofrece a Bob colarse en un tren y este le dice que dejaron de funcionar en Springfield, así que Chester compra la compañía de ferrocarriles y le envían uno. Bart sospecha que Bob trama algo y efectivamente al día siguiente Kent Brockman informa que Lamwick ha fallecido y le dejó su fortuna al enemigo de Bart, quien la usa para construir Bartlandia, un parque con el que espera disculparse con el chico por todos sus intentos de acabarlo. Presionados por los medios, Bart y Lisa acuden al parque, que obviamente resulta estar lleno de trampas para acabar con sus vidas. Luego de escapar de ellas y llamar la atención de la policía escribiendo auxilio en un montón de hot dogs, Lisa encuentra a Chester en el salón de espejos, una vez más guiándose por su olor. Bob confiesa haber fingido la muerte de Lamwick y modificar su testamento y es capturado, mientras Lisa se lamenta porque no pudo salvar la biblioteca, la cual Chester afirma que fue su segundo hogar en sus días en las calles, así que compra el lugar y lo llena de sus viejos colegas y de libros que solo podrían interesarles a ellos. Otra divertida historia del autor Ian Woodby. La única escena omitida ocurre cuando Lamwick se une por primera vez a la cena familiar. Mientras Marge sirve la comida, Homero le ofrece uno de sus zapatos a Chester para que se lo coma, ya que va a comprarse otros de todos modos. Este último responde un poco ofendido que los vagabundos no comen zapatos. O bueno, él sí comió uno una vez, lo filmaron para una película y quedó como un estereotipo, pero es algo de lo que quiere alejarse. Esto en referencia al filme La Quimera del Oro de 1925, en donde el personaje de Charlie Chaplin hace precisamente eso. Hablando de estereotipos, Lisa dice que no le parece adecuado llamar vagabundos a las personas sin hogar. Una vez más, Lamwick la corrige diciendo que su hogar es el mundo, que se siente orgulloso de ser un vagabundo y que no quiere la simpatía de nadie, con lo que Lisa se enfada un poco.
Una persona ofendiéndose en nombre de otras. Suena familiar, ¿no? Con esta escena el programa se hubiera adelantado todavía más al futuro. Tengo un gran aprecio por este capítulo ya que alude a la fascinante época clásica de la animación, aquella en la que sus personajes solo tocaban el ukulele y a primera vista resultaba inocente, pero en retrospectiva es inquietante, más aún conociendo todo lo que había tras ella, engaños, plagios, mentiras y demás. Personajes episódicos como Chester J. Lampwick son escasos, con su caracterización alejada del típico vagabundo de caricatura y un trasfondo que lo conectó de inmediato a otros ciudadanos en formas lógicas y divertidas. Creo que esta historia se hizo en el momento preciso, porque en la actualidad harían una campaña en línea para que Myers Jr. reconociera el trabajo de Lampwick, y de ser necesario el dinero para el abogado se reuniría mediante crowdfunding. Eso le hubiera restado mucho a este simple relato de un chico y su colega vagabundo, que a su vez fue una compleja exploración del lado oscuro del mundo animado. Y por supuesto, no puedo olvidar el final que te saca de onda hasta que reflexionas sobre la trama. Eso sí, hubo detalles con los que hay que suspender nuestra incredulidad un poco, como la edad de Chester. El capítulo tuvo lugar en 1996 y él hizo el corto de Dali en 1919, 77 años atrás. Tal vez lo hizo a sus 15 o 20 años, así que tenía más de 90, bastante lúcido y ágil para esa edad. El hecho de que el viejo apareció de la nada sin haber tomado acciones en contra de Tommy y Dali por todo ese tiempo, más aún teniendo una prueba en sus manos, o que el juez aceptara el dibujo como prueba inmediata, o que Chester solo le diera algunos dólares a la familia por su ayuda, aunque él pudo haber visto las cuantiosas sumas que Homero sacó de su billetera y pensar que no necesitaba más. Son cosas que debía resaltar, pero que no deterioran mi opinión positiva de esta inolvidable entrada de la temporada 7. Yo sabía que te conocía. Te pagué un super gracias en 1947 para que hicieras la retrospectiva de mi episodio favorito y nunca la hiciste. Hago las retrospectivas en orden de temporada y episodio y esos pesos del super gracias estaban devaluados y rancios. ¡Haz la retrospectiva! ¡Oblígame! Les agradezco a los miembros del canal por pasarme algunos dólares por las molestias. ¡Mira, March! ¡Algunos dólares! Los cuales usaré para demandar a la productora de Dragon Ball. Como pueden ver, gracias a este dibujo que hice en 1919, soy el verdadero creador de Goku. Celebremos mi inevitable victoria con un hígado encebollado. Y super gracias por tu super comentario. Es cierto que algunas personas de avanzada edad no son fáciles de tratar debido a su condición, pero si ellos se encargaron de criarnos y cuidarnos, es nuestro deber devolverles el favor. No todos los viejos pueden ser vagabundos lúcidos que crearon algo que nos entretuvo. Una mención especial para los super amigos: Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Santi Sin Sinapsis, Franco Vicini, Iván Díaz, Brian Corso, Patrick Vilcañaupa, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenik Yacaglia, Sinuois, Marcos Pierucci, Berix, Clases de Flauta con Lual Cross MX, Mango, Yuki Hawks, Celar 24, Alejandro Lombardo, Richard Cert, Ferchosaki, Leandro Arzamendia, Neofacu, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gul, Armonil, El Joven Sam Sam, Me Llaman Púas, Ratchet Clanky Eliano, Alejandro Calabrán, Los Archivos de Felipe 2.0, Santiago Nardi, Juan Rossi, Anthony Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Leo Calderón, Lucas Soto, El Magio número 4, Basileo Sorus, Nuumita, John Roswell, Strargos, Migoki, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, Kevin de Candyman, David Cosaín, Claor, Benja, Emilio Galván, Jaime Echagüe, Franciscanito, Joaquín Castillo, Din Corso, Melon Glitzy, Midnight Joel, Alfredo Ramos, Gran Maestre Joaco Escobar, Heart Underblade, John, Catulupou, Rexai, Luisina Zúñiga, Pony, Francisco Quiroga, Farmaecopia, Llano 620, Modalus, Gabriel Aguilera A, Stupid Punks y los nuevos, Enzo, T. Birland y Mr. Referencias.